hacer hoy día historia. Están comenzando, muy bien, ahora sí, comenzamos primero con historia universal, ¿ok, chicos? Ahí está. Vamos a hablar un poco de la Revolución Francesa, que es una de las revoluciones más importantes de la historia universal. ¿Ok? Listo. Muy bien, comenzamos entonces. A ver, ¿qué entendemos por Revolución Francesa? Es el movimiento y cambio radical que se dio en el mundo que generó el paso de la edad moderna a la edad contemporánea. ¿Sí? Acá tenemos una imagen de fondo que representa el espacio en el cual se inició esta gran lucha, este gran enfrentamiento. Y este espacio en el mundo es pues la Bastilla, ¿no? La famosa Bastilla, que era un torreón, una cárcel donde el rey de Francia, Luis XVI, encerraba a sus enemigos políticos. Muy bien, vamos a hablar acerca de la Revolución Francesa, primero que duró 10 años como proceso de cambio radical. Como toda revolución, es un proceso de transformación total, constante. Ahora, siempre en una revolución hay una clase social que dirige la revolución. En la Revolución Francesa, la clase que la dirige es la burguesía. Esa es la clase social que dirige la revolución, la burguesía. Pero la burguesía está con el apoyo popular, con el apoyo de los artesanos, con el apoyo de los campesinos. Ahora, hay que recordar que durante la Revolución Francesa, ¿qué evento pasaba en la historia universal? Tenemos, por ejemplo, la Revolución Industrial. Tú sabes que la Revolución Industrial es otro cambio radical, otra transformación radical en el mundo. Es el cambio de la producción artesanal a ser una producción industrial. Y la Revolución Industrial se desarrolló primero en Inglaterra, impulsado por una burguesía inglesa que tenía como objetivo desarrollar el industrialismo del país, ¿no? Los ingleses, al impulsar su primera revolución industrial en el siglo XVIII, lograron que Inglaterra se convierta en una gran potencia, una potencia imperialista, ¿no? Pero vamos a ver que luego eso va a ir cambiando poco a poco, porque van a haber otros países que van a intentar llegar también a la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial de Inglaterra, que lo convirtió en la gran potencia, impulsó a que otros países quieran llegar a ese nivel. Por ejemplo, en Francia, la burguesía francesa quiso llegar a esos niveles de revolución industrial. Muy bien, por eso la revolución francesa, que es dirigida por una clase social que es la burguesía, tiene ciertos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta revolución francesa? Vamos a ver por acá. Dice eliminar el antiguo régimen. ¿Qué significa eso? Que la Revolución Francesa buscó acabar con el poder absolutista. Eso es lo que buscó la Revolución Francesa, terminar con el poder del rey. El antiguo régimen es el absolutismo, es el sistema absolutista. También la Revolución Francesa buscó impulsar el industrialismo. Es decir, la Revolución Francesa quería que la burguesía de Francia controle todo el poder, que impulse una revolución industrial. Acá tenemos un mapa de Europa antes de la Revolución y vamos a presentar acá algunas coronas que representan países donde había monarquías absolutistas. En Portugal, en España, en el Imperio Otomano, en el Sacro Imperio Romano Germánico, en Prusia, Dinamarca. En Inglaterra había algo especial, ¿no? Aquí en Inglaterra vemos una corona, pero una constitución. En Inglaterra había un tipo de gobierno que es la monarquía constitucional. Mientras que en Francia también había un absolutismo, pero el absolutismo de Francia se va a modificar porque aparece la guillotina. Y la guillotina es el símbolo de un cambio radical, porque al rey de Francia tú sabes que lo van a ejecutar. Es por eso que hablamos de un cambio radical a través de la guillotina, la revolución, ¿verdad? Entonces toda Europa tenía absolutismo, pero el absolutismo europeo cambió en Francia, pues. En Francia se inició un cambio radical en lo político. Por eso la Revolución Francesa generó temor de otras monarquías europeas porque sintieron miedo de que este cambio radical se propague, se expanda sobre toda Europa. Por eso muchas monarquías durante la Revolución Francesa, como es el caso de Prusia y Austria, van a intentar invadir a Francia y lo van a hacer, ¿no? Van a hacer en campañas militares para invadir a Francia y terminar con este proceso de revolución. ¿Ok, chicos? Muy bien, entonces ahí está. ¿Y qué más, profesor? Vamos a ver por acá. ¿Cuáles son las causas de la revolución industrial? Entre las causas, perdón, de la revolución francesa, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, causas económicas, monopolio de la riqueza para el clero y la nobleza. Tanto la iglesia y la nobleza en Francia eran los aliados del Estado de esa monarquía absolutista y ellos concentraban los principales cargos políticos. Otra causa importante también son los gastos en guerras. Francia gastó mucho dinero apoyando, por ejemplo, en la independencia de los Estados Unidos.
porque Francia tenía a Inglaterra como un gran rival, y una forma de afectar a su rival era lograr que sus colonias se logren independizar. Muy bien, también tenemos acá el famoso derroche de Versalles. Claro, la nobleza francesa, los condes, duques y marqueses malgastaban las riquezas del Estado a través de fiestas que se daban en el Palacio de Versalles. Además, acá tenemos impuestos al sector popular. También el sector popular había sido afectado, ya que tanto artesanos como campesinos eran los que tenían que pagar constantemente impuestos. Y también tenemos acá en la crisis agrícola de 1788. Francia entró en una fuerte crisis, ¿no? Ya que hubieron sequías y un año antes que estallara la guerra hubo una crisis agrícola. No había trigo, no había harina. Eso generó la crisis de la harina, así se le llama también. Y tú sabes que el principal gasto, ¿quién lo cometía? Lo cometía María Antonieta, ¿no? Miren esta imagen, aquí hace referencia a esos derroches totales de María Antonieta, ¿ok? En el Palacio de Versalles. Tú sabes cómo le decían a María Antonieta, ¿verdad? A ver, escríbeme por el chat, ¿cómo le decían a María Antonieta? Sí, me había silenciado un poco sin darme cuenta, creo que no me estaban escuchando. Muy bien, ahí nos escribe por interno, profesor Delfina de Francia, reina consorte titular. Muy bien, excelente. Ahí nos están haciendo comentarios por interno. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos las causas económicas de la Revolución Francesa. Ahora vamos con las causas sociales. ¿Cómo era Francia cuando estalla la Revolución? Vamos a ver acá. Francia tenía una sociedad feudal, medieval, estamental, donde la clase alta estaba representada por el rey, ahí está el rey de Francia, Luis XVI. Él representa el absolutismo total. Muy bien, pero aparte teníamos otros estados. La sociedad francesa estaba dividida en estados. El primer estado lo representaba el clero. Era un estado privilegiado porque no pagaba impuestos, era aliado y justificaba el absolutismo de Luis XVI. ¿Verdad? ¿Algún ratito? Listo, ahora sí. Luego teníamos a la nobleza en el segundo estado, integrado por condes, duques y marqueses. La nobleza en el segundo estado representaba a una burocracia estatal que era aliada del rey Luis XVI y justificaba su poder absoluto, ¿no? Ellos elogiaban, vivían juntos con el rey en el Palacio de Versalles. También eran privilegiados porque no pagaban impuestos. Y luego abajo tenemos a la burguesía, junto con campesinos y artesanos que representaban el tercer estado, es decir, el estado llano, la base, el sector marginado. El tercer estado tenía a la burguesía como una clase social que dirigía todo. La burguesía en el tercer estado era esta clase social que había sido marginada políticamente por el clero, por la nobleza, y que no se le permitía ascender, ocupar cargos políticos. Es por eso que esta burguesía, que observa una sociedad desigualitaria y estamental, es la que va a impulsar el proceso de un cambio. La burguesía quiere llegar arriba, quiere llegar al poder político. Tenían cierto poder económico, pero quieren llegar al poder político. Para eso la burguesía va a necesitar el respaldo de los sectores populares, campesinos y artesanos. Muy bien, también tenemos causas políticas, ¿no? De la Revolución Francesa, que son, por ejemplo, ahí tenemos el absolutismo de Luis XVI, así como también la marginación de la burguesía y la falta de libertad individual. Sí, pues hay que recordar que acá en Francia no hay libertad individual. Acá tenemos el trono del rey de Francia, está siendo quemado por los franceses como rechazo del poder absoluto. Acá tenemos la Bastilla, que es ese torreón donde el rey Luis XVI encerraba a sus enemigos políticos. Era el símbolo del absolutismo. Por eso, cuando durante la Revolución Francesa destruyen la famosa Bastilla, este acontecimiento simboliza el fin del absolutismo, ¿no? Muy bien, y como tú sabes, todo proceso de revolución presenta, en este caso, un motor, ¿no? Un motor ideológico de la revolución. ¿Cuál es ese motor ideológico? La ilustración, ¿no? En la ilustración tenemos acá
Por ejemplo, tres personajes ilustrados, tres grandes ideólogos, llamados Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Son los tres grandes ideólogos, Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Ellos tuvieron sus doctrinas donde difundieron ideas acerca de un cambio radical. Tú sabes que Voltaire es famoso por sus cartas filosóficas, Montesquieu por el espíritu de las leyes, donde plantea la división de poderes, y Rousseau en el contrato social considera que el poder del rey emana del pueblo en realidad, y si el pueblo busca cambiar este sistema, lo puede hacer siempre y cuando esté organizado. Eso plantea Rousseau. Entonces la ilustración se convirtió en el motor ideológico del proceso de cambio, ¿verdad? Criticó y cuestionó el antiguo régimen. Los burgueses están empapados de ilustración. Estos santos, estos ilustrados se van a convertir en santos, van a ser santificados durante el proceso de la revolución. Ahora, la Revolución Francesa tiene etapas, tiene momentos, ¿no? Vamos a ver acá las dos etapas de la Revolución Francesa. La primera etapa es la etapa monárquica, llamada así porque aquí todavía tenemos la presencia del rey, ¿no? Incluso se crea una constitución en Francia. Entonces, Francia, durante la Revolución, llegó a convertirse en una monarquía constitucional. La siguiente etapa se llama la etapa republicana. Es una etapa donde en Francia ya no está solo el rey, ya no está, se desaparece el rey, ¿no? Va a ser asesinado, ejecutado y Francia pasa un periodo, repito, llamado la etapa republicana. Muy bien, vamos a ver acá algunas características de cada una de las etapas. En la etapa monárquica de la Revolución Francesa, que inicia en 1789, el primer momento se llama los Estados Generales. ¿Qué son los estados generales? Es el momento en el cual los representantes de la sociedad estamental de Francia se van a reunir, los tres estados, ¿no? Luego tenemos la siguiente etapa, que es la Asamblea Constituyente. Vamos a completar y luego hablamos un poco de cada una de las etapas. Luego tenemos la siguiente etapa, la Asamblea Legislativa, y luego en la etapa republicana tenemos la Convención, ¿ya? Y el Directorio. Son los momentos o las etapas de la Revolución Francesa. En la etapa de los estados generales, vamos a ver acá el juramento del Salón de la Pelota. ¿Qué es el juramento del Salón de la Pelota? Es el momento en el cual los representantes de los tres estados se reúnen en Versalles, en Francia, y van a jurar ante todos la burguesía, ¿no? La burguesía se aleja de una asamblea donde estaban los tres estados y se aplicó un voto estamental, donde la burguesía pues era afectada. Entonces la burguesía, que representa al tercer estado, decide hacer una reunión especial en Versalles llamado el juramento del Salón de la Pelota. En esa reunión, la burguesía decide jurar crear una constitución e iniciar el proceso de cambio del antiguo régimen. Y eso hace que ellos empiecen a tener reuniones independientes, lejos del primer y segundo estado. A eso se llamó la Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Fueron las reuniones de los representantes del tercer estado, en realidad, a los cuales el primer y segundo estado van a empezar a adherirse poco a poco. Entonces, es así como inicia la época de estados generales. Es el momento inicial. Repito, fue la convocatoria del rey Luis XVI a los representantes de los tres estados para buscar una solución, para tratar de solucionar la crisis económica de Francia. Pero el tercer estado, al verse afectado, hace el juramento del Salón de la Pelota y proclaman crear una constitución en Francia y limitar el poder del rey. Luego pasamos a la siguiente etapa, la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente vamos a ver que se establece la toma de la Bastilla. Como el rey sintió temor de estas medidas de la Asamblea Nacional, el rey intentó poner fin a estas asambleas y la población enardecida convocó a la gente a que vayan a tomar la Bastilla, la cárcel que simbolizaba el poder político de Luis XVI. Es así que el 14 de julio de 1789 se produce la famosa toma de la Bastilla, que representa el hecho simbólico del inicio de la Revolución Francesa. Y esto ha sido pregunta de examen de admisión. Siempre preguntan este acontecimiento, ¿no? Bueno, mientras se toma la Bastilla ya está iniciando el proceso de revolución, porque ya se toman las armas. El sector popular se organiza y está saliendo a las calles de París. Se da la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Es otra medida muy importante, donde se va a plasmar los principios de libertad, igualdad y fraternidad durante la Revolución Francesa. Principios de libertad, igualdad y fraternidad. Se resalta lo que es
el famoso Gran Miedo. Si te preguntan, ¿qué es el Gran Miedo? Es la eliminación de los privilegios feudales en Francia. ¿Cómo se llama eso? El Gran Miedo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos acá la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa es el momento en el cual vamos a ver que se dan otros cambios. En la Asamblea Legislativa vamos a ver que es una reunión en la cual el rey de Francia siente que ya está perdiendo todo su poder. ¿Por qué? Porque ya se crea una especie de congreso y surgen los primeros partidos políticos. Surgen, acá en Francia no le llaman partidos, ¿verdad? Le llaman grupos políticos y tenemos los jacobinos, que son los que representan a la pequeña burguesía radical. Luego tenemos a los girondinos, que representan a la gran burguesía moderada, y tenemos a los fuldenses, que eran los monarquistas. Entonces, son los representantes de estos grupos políticos en la Asamblea Legislativa. Durante esta asamblea es la época en la cual esa Francia revolucionaria va a ser invadida. Tú sabes que cuando se da la revolución, hay monarquías absolutistas que son cerca a Francia, que sienten una amenaza, un peligro, un temor. Por lo tanto, deciden invadir. ¿Quiénes invaden? Prusia y Austria. Cuando se da la invasión de Prusia y Austria, aquí durante la Asamblea Legislativa, se habla ya de las famosas coaliciones. ¿Qué son las coaliciones? Fueron estas campañas militares promovidas por Inglaterra con el objetivo de poner fin a esta revolución francesa. Pero tú sabes que Francia se va a defender, a pesar de que Francia durante la guerra se informó que el rey Luis XVI daba información al ejército prusiano para que invadan Francia. Entonces aquí la revolución informa que el rey Luis XVI está cometiendo traición a la patria. Se le hace un proceso al rey, se gana la guerra contra Prusia y Austria en la batalla de Valmy, se hace un proceso al rey y se sentencia, pena de muerte. Los jacobinos, que son los burgueses radicales, proclaman la pena de muerte y deciden matar, ejecutar a Luis XVI. Y bueno, como ya no está el rey, pasamos a otra etapa, que es la etapa republicana. Es la etapa en la cual se desarrolla la convención. ¿Qué es la convención? Es el proceso de república en Francia. En la convención vamos a ver acá el gobierno del terror de Robespierre. ¿Qué significa esto del gobierno del terror? Los jacobinos radicales toman el poder y el representante es este abogado Maximiliano Robespierre, conocido como el incorruptible. Él va a estar en el poder. Se aplica una ley famosa llamada la ley del sospechoso. Es durante la convención la época en la cual se denuncia, se hace el proceso judicial y se asesina a Luis XVI en la guillotina, a María Antonieta también, y su hijo será torturado de Luis XVI, que fallece con tanta tortura. Entonces, con la muerte del rey nace la República Francesa. Es una república, pero es una república radical con Robespierre, conocido como el incorruptible. La ley de sospechoso buscó eliminar a todo enemigo, a toda persona que iba contra el proceso de la revolución. Finalmente, Robespierre, gracias a su amigo Jean-Paul Marat y su periódico El Amigo del Pueblo, lograba identificar a aquellos que podían ser enemigos del proceso de la revolución, y más de 1000 franceses parisinos fueron ejecutados en la Plaza de Francia. Entonces, vamos a ver acá un proceso de genocidio muy fuerte durante el movimiento de los jacobinos, que eran los radicales. La convención es el gobierno de los jacobinos, y luego pasamos a los girondinos. Los jacobinos dejarán de gobernar porque el Congreso le da un golpe de Estado a Robespierre, ¿no? Lo acusan de radical y a Robespierre lo llevan a la guillotina. Finalmente Robespierre va a morir, Robespierre fallece en la guillotina, ¿no? Y luego pasamos al periodo llamado el directorio. El directorio es el periodo en el cual vamos a ver que está gobernando ahora la gran burguesía, ¿no? Los famosos girondinos toman el poder, se establece un gobierno de Barras, que es uno de los representantes de la gran burguesía. Se establece la campaña hacia Austria y Egipto. En esta campaña hacia Austria y Egipto, lo que quiere hacer Francia es hacer una política de la gran nación. O sea, Francia quiere crecer, Francia quiere expandirse un poco más. Es por eso que decide hacer la campaña hacia Austria y hacia Egipto. ¿Quiénes son los que dirigen la campaña hacia Austria y Egipto? Acá vamos a ver el caso de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es el que va a dirigir las campañas militares, repito, hacia Austria y hacia Egipto. Es Napoleón. Napoleón Bonaparte es el que va a promocionar, él es un general de artillería
El objetivo de Francia para tomar Egipto era bloquear el paso de los ingleses para que no logren llegar a la India. Recuerda que la India era la principal colonia de Francia, ¿verdad? Entonces, eso se buscó, frenar el paso de los ingleses a su mercado principal, que era la India. Pero Napoleón, aparte de que peleó en la batalla de las pirámides, tuvo un problema, ¿no? Tuvo ciertas derrotas, la peste lo atacó a sus tropas, pero retornó a Francia como un héroe y dio un golpe de Estado, el 18 de Brumario. El 18 de Brumario es el golpe de Estado de Napoleón al directorio. ¿Quiénes son los que financian el golpe de Estado de Napoleón? La gran burguesía. La gran burguesía de Francia financia el golpe de Estado de Napoleón. Sí, es esta gran burguesía la que ahora quiere a un gobierno fuerte en Francia que pueda hacer la expansión, derrotar a Inglaterra y hacer que Francia se industrialice y acapare mercados y materias primas en Europa. Por eso apoyaron las guerras napoleónicas. Pero tú sabes que Napoleón va a ser afectado por las coaliciones, campañas militares impulsados por Inglaterra. ¿Para qué? Para poder frenar la revolución. Finalmente, en Waterloo derrotan a Napoleón y será conducido a la isla de Santa Elena. ¿Ok, chicos? Y con eso termina esta primera etapa, este proceso de revolución francesa, que dejó un eco en Europa y a nivel mundial. Estableció los principios democráticos liberales en Europa y eso va a influenciar a otros movimientos que van a intentar hacer también estos procesos de independencia, de lucha por el antiguo régimen, etcétera. ¿Y cuáles son estos eventos? Si es que tú recuerdas, ¿no? A ver, un momento. Estos eventos que tú debes recordar son, por ejemplo, la independencia de América Latina, ¿no? La independencia de América Latina es un ejemplo de cómo los representantes, digámoslo así, de América, inspirados por la Revolución Francesa y por la independencia de los Estados Unidos, buscaron hacer cambios fuertes. Vamos ahora a compartir un pequeño video de unos 3 a 4 minutos, nada más, acerca del proceso de la Revolución Francesa, porque es uno de los principales eventos que influye a nivel mundial, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, vamos ahorita a compartir esta pequeña imagen. A ver, un ratito mientras va cargando. A ver, un ratito, chicos, para que te puedas relajar. A ver, un momento podría ser. Ahorita vamos a compartir pantalla. Ahí está. Y ya sabes cuál es la revolución. Ahí vamos a ver una imagen de una plaza y hay bastante el color rojo. ¿De qué evento estaremos hablando? De la Revolución Francesa. Ahí está. No, no es la Revolución Francesa, es la Revolución Rusa. Vamos a hablar de la Revolución Rusa, ¿ok? Primero hay que recordar que la revolución, al igual que la Revolución Francesa, es un proceso de cambio radical. En el caso de la Revolución Rusa, por ejemplo, hay un grupo político que es el Partido Bolchevique en Rusia, que buscó instaurar el sistema socialista en Rusia y establecer la famosa dictadura del proletariado. Entonces Rusia, cuando haga su revolución en 1917, va a instaurar por primera vez el régimen socialista en un país, ¿no? Era lo que pasaba por primera vez en toda la Tierra. Por eso va a servir de gran influencia al movimiento obrero a nivel mundial. Cuando se da la Revolución Rusa, hay que ver en qué época, ¿no? ¿Cuál es el contexto mundial? Era el desarrollo de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Estábamos en plena Primera Guerra Mundial y las contradicciones se hacen más fuertes en Rusia y por eso estalla el proceso de la revolución. La Revolución Rusa tiene distintas etapas o momentos. Por ejemplo, la primera etapa se denomina la Revolución de 1905. Es el ensayo de la Revolución Rusa. Luego tenemos la etapa menchevique, la Revolución Menchevique, o también llamada la Revolución de Febrero. Y luego tenemos la etapa bolchevique, o también llamada la Revolución de Octubre. Muy bien, entonces la importancia de la Revolución Rusa es que fue el primer país en alcanzar el sistema socialista. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Rusa? Una de las causas es la explotación de la masa obrera, trabajando más de 15 horas al día. La explotación de la masa obrera en los centros o fábricas rusas. Otra causa es la expropiación de recursos por el capital extranjero. Había mucha inversión extranjera en Rusia, pero esto generaba la aparición de enclaves. Los rusos estaban controlados por enclaves o empresas extranjeras que se apoderaban de sus recursos, al igual que los rezagos feudales, ¿no? Rusia era una sociedad que todavía tenía ejemplos de servidumbre. La economía, gran parte de la economía rusa todavía tenía rezagos feudales, un sistema de economía autárquica. En lo económico también los que controlaban las tierras eran los boyardos.
Los boyardos en Rusia eran esta nobleza, esta clase feudal parasitaria. También hay que recordar el crecimiento demográfico, considerado uno de los países más poblados del mundo. Luego vamos a hablar del caso de China. Es que Rusia tiene una gran población, pero también tiene una gran cantidad de personas en pobreza y extrema pobreza en esta época de la revolución. Y también tenemos la explotación de los mujiks. Los mujiks eran los campesinos rusos. Eran estos hombres que estaban en una situación de dependencia personal y eran explotados por los boyardos, los grandes hacendados, gamonales, feudales de Rusia. Muy bien, estas son las causas económicas, pero vamos a hablar acá de las causas sociales. ¿Cómo estaba integrada la población? Bueno, Rusia ahí tiene una monarquía absolutista teocrática representada por el zar Nicolás II. El zar era el concepto usado para referirse al rey de Rusia, ¿no? El zar. Venía la palabra de César. Ahora, los boyardos eran esta clase feudal que justificaba y acompañaba el poder del zar. Luego, el clero ortodoxo. Hay que recordar que como toda sociedad absolutista, había un instrumento que justificaba el absolutismo, y era en este caso la Iglesia Ortodoxa griega. El clero ortodoxo era el encargado de justificar el poder absoluto del rey. Ellos representaban una clase dominante, a una clase parasitaria, mientras que en la parte inferior de Rusia estaba surgiendo una burguesía, integrada por intelectuales y pequeños empresarios, los grandes burgueses y los proletarios y campesinos. Todos ellos representaban una clase dominada, un sector popular, un sector oprimido que va a buscar un cambio radical en esta Rusia zarista. No se olviden, esta es una sociedad de tipo estamental, o sea, tiene las características de la Francia de la Revolución. Es una sociedad clasista y de rasgos feudales. Muy bien, entonces, ante esta situación es que, por ejemplo, primero la burguesía va a intentar llegar al poder y luego el pueblo organizado va a tratar de hacer lo mismo, llegar al poder, ¿no? Ahora vamos a hablar de las causas políticas de la Revolución Rusa. Ahí tenemos el zar, él es Nicolás II. Hay una corrupción de la aristocracia, tenemos al Rasputín, que representa la corrupción burocrática de Rusia. Nos recordarán de Rasputín, el asesor del zar y su esposa. Tenemos el despotismo de Nicolás II, ya que no había Congreso, no había Constitución, no había nada que controle o frene el poder del zar. Marginación a la burguesía. La burguesía era este sector político que quiere alcanzar cargos importantes y era marginada. Muy bien, también vamos a ver que en esta época aparecen partidos políticos, aparecen partidos políticos liberales y aparecen partidos políticos socialdemócratas. Pero los partidos políticos más importantes son los socialdemócratas, donde tenemos a dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Vamos a aumentar pantalla para que se note mejor esta parte. Ahí está, miren. Ahí están los mencheviques, que son los reformistas, y tenemos por otro lado a los bolcheviques, que son los, en este caso, revolucionarios, ¿no? Son los radicales. Claro que sí. Sí, no hay problema, lo vamos a compartir con nuestra Miss, sí. Entonces tenemos a los mencheviques y a los bolcheviques. Los mencheviques son los moderados, son aquellos que quieren hacer un cambio, pero de tipo capitalista, son los que quieren instaurar el capitalismo en Rusia, mientras que los bolcheviques son los que van a querer instaurar el socialismo en esta Rusia, ¿ok? Son democráticos liberales y ellos son marxistas. Muy bien, entonces va a haber fases en la Revolución Rusa. Y ahora vamos a ver las causas ideológicas. Así como la Revolución Francesa tuvo la Ilustración, la Revolución Rusa tuvo el marxismo. Ahí está la hoz y el martillo, símbolo que utilizaron los rusos en 1917 para hacer sus cambios radicales. Ellos planteaban que la clase más explotada en el capitalismo era el proletariado y que la burguesía se enriquecía gracias a la plusvalía. Ellos también sostienen con la ideología marxista que la burguesía utiliza el Estado como instrumento de control y dominación y que era necesario que el proletariado establezca la dictadura en Rusia para poder salvaguardar los intereses del sector popular. Acá tenemos los ideólogos del marxismo, Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, que va a ser uno de los que va a dirigir la revolución rusa. Muy bien, entonces, aquí tenemos algunos elementos de las causas ideológicas de la Revolución Rusa. ¿Qué más, profesor? Vamos a ver ahora algunos antecedentes. Eventos que se dieron antes de la Revolución Rusa. Por ejemplo, la Guerra Ruso-Japonesa. Fue una guerra entre Rusia y Japón que trajo muchas consecuencias. Crisis económica a Rusia, ya que Japón ganó, se apoderó de Manchuria. En el Tratado de Portsmouth, vamos a ver que los japoneses van a controlar
Corea. O sea, Rusia pierde, ¿no? Acá es impresionante. Rusia, un estado grande, inmenso, pierde ante una isla que es Japón. ¿Por qué, profesor? Acá no importa el tamaño, importa la base económica. Japón gana esta guerra porque Japón ya estaba experimentando un proceso de industrialismo. Estaba dando sus saltos para ser un imperio colonial, Japón. Recuerden que Japón había tenido la famosa era Meiji, el proceso de revolución industrial en Japón. Mientras que Rusia, esa Rusia zarista, todavía mantenía una base económica de rasgo feudal. Eso obedeció mucho al desarrollo de la guerra. Entonces, eso generó una crisis. Hubo un alza en el costo de vida en Rusia y la gente salió a las calles a dar un mensaje al zar, ¿no? La gente tenía el concepto de que el zar Nicolás pues era un padre protector, ¿no? Que podía cuidar o velar por los hijos a rusos. Pero cuando la gente salió a hacer una marcha pacífica al Palacio de Invierno del zar Nicolás, esta marcha va a ser repelida, va a ser afectada por los cosacos, ¿no? Los cosacos del zar van a atacar a esta población que estaba en la marcha pacífica. A eso se llamó el Domingo Sangriento. ¿Qué es el Domingo Sangriento? Es esta represión por parte del gobierno a quienes, a los miembros del sector popular que salieron a las calles a protestar. Muy bien, en esos momentos, cuando se dio la matanza o famoso Domingo Sangriento, es el momento en el cual la gente de Rusia se sintió indignada, se sintió poco representada por el zar. Es aquí donde se da el gran cambio, ¿no? Y el motín del acorazado Potemkin. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, también los marinos van a oponerse al gobierno del zar. Y en un acorazado Potemkin, los marinos de esta embarcación se amotinan y hacen una sublevación contra el Estado. Esto es un ejemplo de cómo en la Revolución Rusa el ejército jugó un papel muy importante. Los soldados también se opusieron al gobierno de... Muy bien. Ahora vamos a ver la primera fase de las revoluciones. La Revolución de 1905, considerado como el ensayo de la revolución. A ver, un momentito. Sí, ya estamos. Vamos a ver acá. Entre las causas tenemos la derrota de Japón, la derrota de Rusia en la guerra contra Japón, los impuestos cobrados, la corrupción estatal, etcétera. Ahí está. Guerra ruso-japonesa, Rusia perdió. Tratado de Portsmouth, Rusia pierde el control de Corea. ¿Y qué más? Domingo Sangriento. Ahí está la población masacrada por los cosacos en una marcha pacífica. Y vamos a ver que el sector popular se organiza, se crean las soviets. ¿Qué son las soviets? Esto es importante en Revolución Rusa. Las soviets son consejos de obreros, soldados y muchachos. Entonces, estamos hablando nuevamente esta parte, retrocedo un poquito. Ya, listo. Por ahí me están preguntando, profe, ¿va a pasar las diapositivas? Profe, yo quiero esas PPT. Ya, sí te las voy a pasar, ya, no te preocupes, no vayas a estar capturando pantalla cada rato, y no me prestas atención. Yo te voy a pasar las PPT a nuestra Miss, que yo la conozco, le voy a pasar las PPT para que ella, por su grupo de WhatsApp, me imagino que tienen han formado grupos, se los vamos a compartir a ustedes. ¿Ok, chicos? Ya, eso es para ustedes. Sí, van a tener las diapositivas, no se preocupen, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a continuar con lo que es el ensayo de la Revolución Rusa. En este ensayo de la Revolución Rusa, vamos a ver acá las causas, ¿no? Como les estaba comentando, Rusia en 1905 estaba en crisis, perdió una guerra, había el alza del costo de vida, y eso generó problemas, enfrentamientos. Vamos a ver por acá la guerra ruso-japonesa, ahí está, la derrota de Rusia en la guerra, el Tratado de Portsmouth, donde Japón pierde el control sobre Corea. También tenemos acá la masacre de San Petersburgo, conocido como el Domingo Sangriento, ¿verdad? No te olvides, ¿ah? El famoso Domingo Sangriento, Domingo Rojo. Los soviets, ¿qué son los soviets? Núcleos sociales, consejos de obreros, artesanos y campesinos. Y lo último que te estaba contando. El zar Nicolás II, ante toda esta crisis, decide elaborar el Manifiesto de Octubre.
¿Qué es el Manifiesto de Octubre? El Manifiesto de Octubre es el proceso donde el zar va a tener que ceder y se permite la creación de un parlamento, un congreso, la Duma, así se le llama en Rusia, la Duma o parlamento. Claro que no va a ser algo perpetuo. En ciertas temporadas se va a convocar un parlamento a una Duma para velar por los derechos de los rusos. Esto ya era un retroceso al absolutismo. El Manifiesto de Octubre entonces es una muestra de que el absolutismo del zar Nicolás está empezando a perder poder. Se cae poco a poco el absolutismo del zar. Muy bien. Y luego tenemos la Revolución de Febrero, en 1917. Ahí está, dirigida por los liberales. Es la etapa menchevique también. Los mencheviques van a tomar aquí el control. El zar Nicolás tiene que abdicar, porque incluso el ejército se prestó para sacar al zar Nicolás. Abdica a favor del príncipe Leop y luego se establece la República en Rusia. Los mencheviques, que son los democráticos liberales, los burgueses moderados, instauran el sistema de la República. Nace la República en Rusia, representada por Alejandro Kerensky. El problema es que seguía Rusia en la Primera Guerra Mundial. Rusia plantea el continuismo en la Primera Guerra Mundial y eso va a generar, la verdad, una crisis, ¿no? Porque muchos hombres que participaron en la Revolución Rusa esperaban que Rusia se retire de la guerra, porque esta Primera Guerra Mundial en realidad no beneficiaba mucho a los obreros, artesanos de Rusia, pero Rusia va a continuar en la guerra. Y en esos momentos retorna un líder marxista radical que es Lenin. Lenin retorna del exilio, él había sido exiliado como muchos otros marxistas de Rusia. Él retorna, su tren que pasa por Alemania le permite llegar hasta Rusia. Lenin llega a Rusia y Lenin plantea las famosas tesis de abril. ¿Qué son las tesis de abril? Es el pronunciamiento de los bolcheviques con Lenin sobre ¿qué opinan de esta revolución menchevique? Él plantea que los mencheviques no deben de ser reconocidos como el gobierno del pueblo. Desconocen el gobierno menchevique. Lenin también planteaba que Rusia tenía que retirarse de la Primera Guerra Mundial y plantea que todo el poder debe estar en manos de los soviets, ¿ok? Nos pregunta por interno, profesor, ¿cuál es la diferencia entre mencheviques y bolcheviques? Los mencheviques son los burgueses que quieren imponer el capitalismo liberal. Los bolcheviques son los marxistas que quieren imponer el sistema socialista. Esa es la diferencia. Lenin quiere que el poder esté en manos de los soviets, estos núcleos populares de obreros, soldados y campesinos. Todo el poder para los soviets. Todo eso era la tesis de abril. Nunca te olvides, por favor, de las tesis de abril. Muy bien, y luego tenemos aquí la Revolución de Octubre, es la famosa etapa bolchevique. Acá tenemos quién dirigió la Revolución de Octubre, ahí están los socialistas, los marxistas, dirigidos por Lenin que toman el poder, ahí está, Lenin en el Palacio de Invierno, y se forma el Consejo de los Comisarios del Pueblo. Es un núcleo político ejecutivo que va a tomar las primeras acciones de la revolución. Pero se desata una guerra civil. La instauración del sistema socialista por los bolcheviques generó que los monarquistas, que los capitalistas se opongan. Los bolcheviques tuvieron un ejército rojo para defender su revolución, mientras que todos los enemigos de los bolcheviques formaron el ejército blanco, un ejército integrado por los capitalistas, por los monarquistas y por el apoyo internacional. Rusia va a ser vista como esa Francia de la revolución, con cierto temor. Se va a eliminar al zar y su familia. Claro, el zar y su familia van a ser secuestrados y finalmente van a ser fusilados. Esta es una foto del zar Nicolás y su familia justo antes de ser fusilados. Muy bien, vamos a ver acá también que se instaura el famoso comunismo de guerra, ¿no? Rusia entra en una fase final, una fase de crisis, para instaurar el comunismo, mantenerse. Acá tenemos una figura bastante curiosa, ¿no? Vamos a analizar un momento esta caricatura. Mientras me esperan unos segunditos, analicemos la caricatura.
Listo, chicos. Entonces, estamos viendo acá a un Lenin que está barriendo, está sacando ¿A quién está sacando de Rusia? Él es bueno, parece un zar, ¿no? Son miembros del clero, la burguesía, el clero, la burguesía y los monarquistas. Ellos están siendo expulsados de esta Rusia de esta época. Muy bien. ¿Y qué continúa después? Vamos a ver por acá. La etapa bolchevique. Vamos a ver que los países imperialistas que ven a Rusia como enemigo van a empezar a tratar de expulsar, ¿no? A los rusos, a los que están desarrollando el proceso de revolución. Dice que se aplica la NEP. ¿Qué es la NEP? Es la nueva política económica. Es decir, Lenin va a intentar reflotar el capitalismo para que ellos puedan sostenerse en este proceso de la guerra. ¿Qué dice también acá? Tratado de Rapallo. El Tratado de Rapallo fue un acuerdo que tuvieron los rusos con las potencias imperialistas para permitir por un momento la inversión extranjera e impulsar el capitalismo. Surge la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es aquí en 1922 que con Lenin Rusia adquiere el carácter imperial. Pero finalmente Lenin muere, Lenin fallece, el líder de la revolución bolchevique termina y eso va a generar una posible guerra civil también por el poder. Acá está Lenin con sus dos amigos, Stalin y Trotsky. La muerte de Lenin va a generar una guerra entre Stalin y Trotsky por el poder. Va a haber debates incluso entre los dos. La polémica de Trotsky contra Stalin. Trotsky planteaba hacer una revolución permanente, que Rusia declare la guerra al mundo y que la revolución rusa se expanda, mientras que Stalin planteaba la revolución en un solo país, consolidar la revolución rusa y así prepararse porque se podría venir la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, en esta polémica, en este debate, tú sabes quién ganó, ¿verdad? Stalin gana, claro que sí. Y se establecen los planes quinquenales. El primer plan quinquenal, ¿qué son los planes quinquenales? Son procesos de saltos cualitativos en Rusia para impulsar el industrialismo. El primer plan quinquenal, ahí está, colectivizar las tierras y las granjas, una especie de reforma agraria. Segundo plan quinquenal, impulsar la industria ligera del consumo. Y el tercer plan quinquenal será la industria pesada, impulsar la industria de guerra. ¿Por qué? Porque Stalin era consciente de que se venía la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Consecuencias de la Revolución Rusa. ¿Qué pasó al final de la revolución? Bueno, Rusia se convierte en el primer estado socialista a nivel mundial. En lo económico se suprimen a las clases explotadas. Ya no hay una explotación obrera en Rusia en este proceso de la revolución. En lo social se eliminan los rezagos feudales y en lo ideológico surge el fascismo como una ideología que quiere combatir la revolución rusa. La Unión Soviética o Rusia se convierte en una nueva potencia que va a tratar de dominar el mundo y va a ser principal protagonista en la Segunda Guerra Mundial. Estas serían las consecuencias de la Revolución Rusa. ¿Ok, chicos? Muy bien, muy bien. Entonces ya hemos mencionado acerca de algunos eventos que tienen que ver con el proceso de las revoluciones y lo que vamos a hacer ahora es explicar acerca de otros eventos importantes como son, en este caso, las dictaduras que se van a dar en el Perú en el siglo XX. Y para eso, para Profe, hablar una de... pregunta. Díganos, díganos, consultas. Este, ¿La Comuna de París fue el primer estado socialista, el primer país socialista o no? En la Comuna de París se considera un experimento, un ensayo, ¿no? Es el primer momento en el cual la clase trabajadora experimentó el poder político. Pero Comuna de París es un parpadeo en la historia de los regímenes políticos, ¿no? Porque tú sabes, y los chicos conocen de repente, que la Comuna de París, que es un proceso de creo que se dio en Francia, luego del Segundo Imperio francés, ¿ya? La Comuna de París no duró mucho, ¿no? No tuvo mucho tiempo de vigencia y no fue un sistema político muy organizado porque cae de manera rápida. Entonces la Comuna de París no logra instaurar un sistema socialista. Tuvieron elementos del socialismo, intentaron hacer cambios, pero fue un parpadeo que ante la invasión de los prusianos terminó. Pero fue la primera experiencia, ¿no? A la Comuna de París se le considera como la primera experiencia, repito, la primera experiencia política de cómo la clase trabajadora llegó a concentrar el poder. Así se le considera a la Comuna de París, ¿no? Digámoslo así, podemos verlo como un antecedente
de la instauración del sistema socialista en un país a nivel mundial. ¿Ok? Muy bien, pero si te pregunto, es el primer estado que instauró, o sea, logró instaurar el sistema socialista con todas sus características, eso sería Rusia en el proceso de la revolución. Muy bien, chicos, Ah, profe, gracias, entonces, gracias. sí, listo, no, está buena la pregunta para los chicos que de repente pueden tener algunas dudas, inquietudes, y ahora vamos a continuar con dictaduras que se dieron en el Perú ya en el siglo XX. Y para hablar de las en el siglo XX, vamos a mencionar el caso de la primera dictadura que se da en la década de los años 20. ¿Y de qué dictadura estaremos hablando? A ver, ahorita te voy a compartir la pantalla un momento. A ver, espérame por acá. ¿Dónde estamos? Listo, ya está. A ver, profesor. Claro, y nos están comentando los chicos y hablamos por acá. Acá está. Muy bien, vamos a hablar de la primera dictadura del siglo XX. ¿Es la dictadura de quién? Del presidente Leguía, el oncenio de Leguía. Ahí está el oncenio de Leguía. Leguía recuerda que cuando llega al poder, primero postuló en elecciones, ¿no? Él tenía el apoyo de los sanmarquinos. Era increíble, ¿no? Leguía es un candidato que tuvo el apoyo de los sanmarquinos en 1919 en las elecciones contra Antero Aspíllaga, candidato del Partido Civil. Recuerda que los civilistas siempre estuvieron presentes, ¿no? Entonces vamos a ver acá que en este proceso de elecciones Leguía se adelanta y da un golpe de Estado. ¿A quién? Al que entonces era el presidente de la República Aristocrática, José Pardo. Con este golpe de Estado, Leguía puso fin a la República Aristocrática y se establece un sistema político nuevo. Leguía es un civil, pero con el apoyo del ejército del teniente Gerardo Álvarez instaura un golpe de Estado, justo el 4 de julio, el día de la fiesta norteamericana. Entonces Leguía inicia un periodo conocido como la Patria Nueva o el Perú Nuevo. Según Leguía, va a representar a sectores que antes eran marginados en la República Aristocrática. ¿Y estos eran quiénes? Eran los de la clase media. Leguía será reconocido como presidente constitucional por una Asamblea Nacional. Cornejo es el ideólogo del partido del gobierno de Leguía, Mariano Cornejo. Para que Leguía tenga 11 años, porque su gobierno se va a llamar el oncenio, se crea la Constitución del 20, una constitución donde él aplica enmiendas, o sea, modificaciones a su constitución. ¿Para qué, profesor? Para poder reelegirse y tener el poder durante más de 11 años. Él quiso tener el poder 15 años en realidad. Esta constitución del 20 establecía muchos principios, entre ellos los más importantes son, por ejemplo, el reconocimiento de las comunidades indígenas por parte del Estado, el reconocimiento de las comunidades nativas. Nos preguntan por interno, profesor, ¿a qué se refiere con partido civil? Partido Civil era el nombre del primer partido político que surgió en el Perú, el Partido Civil, y que estaba en estos momentos en el Congreso de la República. Pero Leguía va a oponerse a este Partido Civil, era un partido que no le dejaba hacer cambios. Por eso cuando Leguía creó una nueva constitución, él aumenta su periodo presidencial a 5 años, por ejemplo. El gobierno del presidente solo duraba 4, pero él se va a poner 5 años en su periodo presidencial. Se establece también la reelección presidencial inmediata, ¿no? Muy bien. Sí, se establece la reelección presidencial inmediata. Él, por ejemplo, va a poder reelegirse en el 22 y también en el 26. Se va a establecer la reelección, va a poder estar presente y bueno, eso le permite justificarse y mantenerse más tiempo en el poder. ¿Qué más? Vamos a ver por acá, en el aspecto interno, él va a tener mucha persecución política, él va a perseguir mucho Leguía a sus enemigos. Germán Leguía, su hermano ministro de gobierno, eso es parte del nepotismo, ¿no? Había muchos destierros en la época de Leguía. Muchas personas fueron secuestradas, encarceladas en la isla Taquillé, que queda en el Titicaca, y San Lorenzo, donde penan hasta hoy en día. También Leguía hizo una alianza fuerte con la Iglesia Católica, consagrando el Perú al corazón de Jesús, es decir, haciendo lazos más fuertes entre el Estado peruano y la Iglesia Católica con Roma. Pero ¿eso qué generó? Eso generó un rechazo de otras iglesias en el Perú y manifestaciones donde acá, debido a esto, es que Leguía rompe con San Marcos. Grandes manifestaciones de universitarios dirigidos por Aya de la Torre se oponen ahora a este régimen dictatorial de Leguía. Acá es donde Leguía empieza a perder el apoyo de las masas populares. Pero Leguía, como todo dictador, coincidió su gobierno también con una celebración, el centenario de la independencia. Se ordenó acuñar monedas con personajes que participaron en la guerra de independencia, como San Martín, monumentos de San Martín, monumentos de Simón Bolívar.
Y el Perú, claro, recibió ciertos obsequios por el centenario de la independencia. Los alemanes nos regalaron la torre con un reloj, también los españoles el arco morisco, también tenemos acá a los británicos monumentos en honor a Jorge Chávez, los ingleses también tenemos la colonia de Inglaterra donándonos el Estadio Nacional, los norteamericanos la estatua del Parque Washington y figuras de bronce en la avenida Arequipa en Lima. También tenemos a los japoneses donándonos la estatua de Manco Cápac en el distrito de La Victoria y los chinos donándonos una fuente de bronce que se encuentra en el Parque de la Exposición o Parque de Lima donde hay vacunafest, vacunatón. Y seguramente tú ya estás vacunado, amigo, y si no lo has hecho, estás a tiempo todavía, o si no, no te van a dejar entrar a Gamarra a comprar tu polito por Navidad. También los italianos te regalaron el Museo de Arte Italiano, claro que sí. Muy bien, ¿qué más, profesor? Y también tenemos a Bélgica, te da estos regalitos, la estatua del estibador en Bélgica. Sí, sí, vacúnate, o si no, no te van a dejar entrar a Gamarra. También tenemos el centenario de la batalla de Ayacucho, que coincidió. Ahí a Sergio le falta la segunda dosis. Ahí está, muy bien con las dosis. Mira, en el centenario de la batalla de Ayacucho, Leguía era tan egocentrista que se puso la imagen de quién. Leguía se puso su imagen en la moneda, ahí está Leguía, como si no hubiera peleado en Ayacucho, ¿no? Increíble, así era Leguía, ese presidente egocentrista. Monumento a Petituar, monumento a Sucre, que es el mariscal que luchó en la batalla de Ayacucho. Muy bien, pero también hacen algunas obras públicas Leguía, el Palacio Arzobispal de Lima, el Hospital Arzobispo Loaiza, que está en Breña, en Alfonso Ugarte, una política de salud, ¿no? El Museo Arqueológico, este es San Marcos, ahí está la Universidad San Marcos, es de la Avenida Venezuela, antes se llamaba Avenida Progreso, ahí está. Ahí está la Huaca de San Marcos, ahí está la facultad, pero claro, todo era chacra, ¿no? Poco a poco se va a urbanizar la ciudad universitaria. Muy bien, y también con Leguía se hicieron tratados, los famosos tratados de la vergüenza. Ahí está el Tratado Salomón Lozano con Colombia, donde nosotros entregamos un espacio llamado el Trapecio Amazónico y perdemos una ciudad llamada Leticia, que es uno de los tratados vergonzosos. Y el tratado con Chile, el Tratado de Lima, o también llamado Tratado Radagamio Figueroa Larraín, donde el Perú pierde la provincia de Arica, pero recuperamos Tacna. Tacna regresa a Perú, agosto de 1929, ¿no? Entonces, esto es parte de esta política entreguista que hizo Leguía. Leguía fue muy conocido justamente por eso, ¿no? Ser considerado un presidente que hizo una fuerte política entreguista. Y en lo económico, ¿cómo está el gobierno de Leguía en lo económico? Vamos a ver acá en lo económico con Leguía siguientes características compartiendo la siguiente imagen que va por acá. Ahí está. En lo económico vamos a ver acá que, por ejemplo, tuvimos una fuerte dependencia al capital norteamericano. Leguía tenía esta lógica de hacer la famosa política de empréstitos. Sin préstamos no hay desarrollo, decía Leguía. Pero eso generó el aumento desmesurado de nuestra deuda externa. Creció y creció la deuda externa en el Perú. También se llegaron a dar misiones económicas de Estados Unidos, ¿no? Se llega acá a la misión Cumberland y se crea el Banco de Reserva del Perú. Otro entreguismo que hizo Leguía fue nuestros ferrocarriles a una empresa inglesa, Peruvian Corporation. La entrega a perpetuidad de nuestros ferrocarriles, así como también el problema con la IPC, una empresa norteamericana que sacaba tu petróleo y se hizo un juicio, ¿no? El famoso laudo de París, un fallo judicial en Francia beneficiando a la empresa norteamericana IPC. Y nosotros vamos a perder ciertas cuotas de deudas que tenía la empresa con el Estado. Era otro ejemplo de entreguismo del gobierno de Leguía. En lo social, con Leguía en lo social vamos a ver que al principio buscó ganarse el apoyo de los indígenas, ¿no? Reconociendo su existencia de las comunidades en su constitución. Es más, cada 24 de junio establece Comunidad del Indio y crea instituciones para defender a los indígenas del abuso de gamonales, como el patronato de la raza indígena, pero no funciona, ¿no? Al final, los indígenas solo al principio tuvieron el respaldo de ese paternalismo de Leguía, que luego se pierde. Cuando, por ejemplo, se crea la ley de expresión vial, es una ley abusiva por María Tegui llamada la mitad republicana, que consistía en que todos los indígenas de 18 a 60 años tenían que trabajar en la construcción de caminos y carreteras. También se estableció la ley de la vagancia que obligaba a que tú sí o sí tenías que trabajar, si es que no tenías oficios o profesión, tenías que trabajar en los caminos o carreteras. No te olvides que con la guía también la burocracia aumentó.
integrada por estas clases medias. Leguía impulsó el crecimiento y la expansión de la burocracia estatal, integrado por las clases medias. Y también no te olvides que en el seno de Leguía surgen dos grandes partidos políticos, considerados los partidos de masas. Allá de la Torre, fundando desde México, el APRA, y Mariátegui, fundando aquí en socialista peruano. Para Allá de la Torre, la revolución en el Perú lo debe dirigir la clase media, los intelectuales y profesionales. Para Mariátegui, la revolución lo debe dirigir el sector popular. Muy bien. Y bueno, algunas obras de Leguía tenemos algunas avenidas, como el Hotel Bolívar, la remodelación del inicio del palacio, obras de irrigación en la costa, ahí está la PNP, con, se queda acá lo civil, que sería luego la Policía Nacional. La dependencia de Estados Unidos y el crack del 29 generó una crisis. Te repito, la dependencia de Estados Unidos y el crack del 29 generó una crisis económica. Sí. Acá se generan despidos masivos, recesión, crisis económica, y la gente sale a las calles, se desarrollan marchas, protestas. Y vamos a ver que desde Arequipa se pronuncia un militar. Luis Miguel Sánchez Cerro desde Arequipa se levanta y da golpe de Estado. Tú sabes que Sánchez Cerro representa a una vieja oligarquía agroexportadora que concentra el poder. Finalmente, Leguía es obligado a renunciar y será encerrado en el Panóptico de Lima, lo que hoy en día es la penitenciaría o el Hotel Sheraton, ¿no? Hoy en día. Y Leguía muere estando en prisión. Así es como termina esta dictadura del presidente Leguía, una de las dictaduras más fuertes del siglo XX. Pero no es la única dictadura la que se da, ¿no? Vamos a ver que también durante la época, repito, del siglo XX, tenemos otra dictadura que vamos a compartir en estos momentos con ustedes. Es una dictadura un poquito fuerte, un poco chocante. ¿Tú la conoces? Sí, ¿de qué dictadura estaremos hablando? Profesor, en los años 90. ¿Qué dictadura se inició en los años 90? Para ser más exacto, 1992. A ver, confírmanos, por Podría. favor. ¿Tú qué conoces, profesor? Podría estar en el 90. Podría estar en Fujimori. los 60, ¿no? Ah, Podría... ya, Fujimori. Sí, Fujimori. Claro, sí, es Fujimori. Vamos a hablar un poquito de Fujimori, vamos a compartir pantalla con ustedes y ahí está. Tú lo conoces seguramente, tú sabes quién es este hombre. Ahí está, Alberto Fujimori. A ver, vamos, ¿ya? Durante su gobierno, Mario Vargas Llosa, ahí tenía su agrupación política llamado FREDEMO, un Frente Democrático, y Fujimori cambió en 90. Mario Vargas Llosa, candidato liberal, Fujimori planteaba cambios moderados con su lema honradez, tecnología y trabajo. Pero vamos a ver al final que para segunda vuelta, Mario Vargas Llosa será apoyado por partidos tradicionales como Acción Popular y el PPC, y Fujimori apoyado por los comunistas y los apristas. Es así como Fujimori ganó el poder, ganó las elecciones. Fujimori aplica cambios económicos fuertes como el Fukichok. Para eliminar la hiperinflación que tenía el Perú, aplica el Fukichok y se va a reducir la inflación, ¿no? Pero es un golpe muy fuerte al sector popular que no pudo soportar. También con su ministro Carlos Boloña, Fujimori establece la política de privatización de empresas. Muchas empresas que estaban caducas se van a vender a capital privado, pero también va a haber fuerte desempleo, pobreza y actividad informal. Surgen los ambulantes a gran escala. Muy bien, en lo político, Fujimori, como no tenía respaldo del Congreso, decide disolver el Congreso, dar un autogolpe y controla el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales, inaugurando su gobierno llamado de Emergencia y Reconstrucción Nacional. La OEA presiona a Fujimori y le pide que restablezca la democracia. Fujimori convoca al CCD, Congreso Constituyente Democrático, y crea una nueva constitución, la del 93, que cambia las condiciones del mercado peruano, estableciendo en el Perú un Estado neoliberal, por ejemplo. Hubo un intento de sacar a Fujimori a cargo del general Jaime Salinas, o sea, un sector del ejército se opuso a lo que estaba haciendo Fujimori, pero Fujimori siempre fue apoyado por Vladimiro Montesinos, el asesor presidencial, que tenía lazos con otro sector del ejército que respaldaron el poder de Fujimori. Muy bien, en el aspecto interno, durante el gobierno de Fujimori, el terrorismo aumentaba con fuerza allá en Lima, ¿no? Atentaron los de Sendero en el Canal 2, en Tarata y Miraflores, mataron a una líder de mujeres, Marilena Moyano, y la DINCOTE, Dirección Nacional contra el Terrorismo, logra la captura de Víctor Polay Campos, el líder del MRTA, así como también el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia Nacional,
logran la captura del líder Abimael Guzmán, que bueno, ya ahorita está en cenizas y dónde lo habrán lanzado, ¿no? Entonces, acá fue capturado el líder de Sendero Luminoso. La captura de los líderes inició el retroceso de los grupos terroristas en el país, pero también el Estado cometió violaciones a los derechos humanos. A través del grupo Colina se mató a gente inocente en Barrios Altos y a un niño de 8 años y se secuestró a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Catuta. Uno de los secuestrados fue Gisela Ortiz, la que actualmente es nuestra ministra de Cultura, ¿no? Muy bien, entonces el Grupo Colina también cometió violaciones a los derechos humanos. En el aspecto externo, hay que recordar que con Fujimori se dio la última guerra del Perú, sí, la guerra contra Ecuador, conocida como la guerra del Cenepa, ya que los ecuatorianos atacaron un helicóptero peruano. Guerra, guerra, guerra tendrás. Entonces, acá con Fujimori tenemos la última guerra llamada la guerra del Cenepa, donde se va a iniciar la paz firmando la declaración de Itamaraty. ¿Qué es la declaración de Itamaraty? Es el inicio de negociaciones para poner fin a este conflicto que se estaba desarrollando entre Ecuador y el Perú. Muy bien, luego de esto, ¿qué sucede? Vamos a ver que Fujimori va a tener su etapa final. Termina su primer gobierno y Fujimori quiere llegar al segundo gobierno. ¿Y va a postular? Claro que sí. Fujimori postula contra Javier Pérez de Cuellar, que había sido exsecretario de la ONU, pero Fujimori gana su segundo gobierno. En el segundo gobierno de Fujimori destaca Montesinos, el asesor presidencial, aplicando políticas asistencialistas como el PRONA, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. También con Montesinos se va a controlar los medios de comunicación. Se compraba los canales, Canal 2, Canal 4, 5 millones y millones a los dueños de los canales para favorecer el régimen de Fujimori. En el aspecto interno, el MRTA toma la embajada de Japón porque querían que el gobierno libere a su líder Víctor Polay. Entre los rehenes estuvo Toledo, Sagasti, la mamá de Fujimori, los rehenes de la embajada de Japón. El gobierno prepara una operación llamada la Operación Chavín de Huántar, una operación de rescate considerada la más exitosa del siglo XX. Y acá se logra rescatar a los rehenes y mueren todos los MRTistas. Muy bien, en el aspecto externo termina el problema con Ecuador firmando el Acta de Brasilia, que pone fin al conflicto Perú y Ecuador, donde Fujimori le regala a Ecuador 1 kilómetro cuadrado de nuestro territorio de la zona llamada Tihuiza. Muy bien, y en lo económico, nosotros dependíamos de inversiones japonesas, coreanas, y como los países asiáticos entraron en crisis, afectó al Perú también. Y se dio aparte el fenómeno del Niño en el 97, que golpea también la costa norte y deja una crisis en la economía peruana. Entonces, hay eventos que van a afectar también el segundo gobierno de Fujimori, pero él quiso reelegirse. Fujimori quería reelegirse nuevamente y en el artículo 112 de su constitución intentó que el Congreso le interprete para que pueda reelegirse. El Tribunal Constitucional se opuso a que Fujimori tenga la reelección y Fujimori sacó a 3 miembros del Tribunal Constitucional para él poder concentrar el poder. Ahí está Fujimori, va a destituir a los miembros del tribunal y él así puede postular. Pero tú sabes que sus elecciones fueron consideradas un fraude electoral y finalmente se da el escándalo de los Vladivideos, donde Fujimori va a tener que renunciar, viaja a Japón y renuncia vía fax, estableciéndose un gobierno transitorio de Valentín Paniagua, que había declarado a Fujimori incapacidad moral en el Estado peruano. Y con eso termina esta dictadura, ¿no? Huyendo del país y buscando protección en Japón. Es así. Muy bien. ¿Qué más, profesor? Bueno, renuncia vía fax. Bueno, claro, imagínate que había WhatsApp en esa época. En esa época hay fax. Renuncia vía fax. Muy bien, mis queridos estudiantes. Lo que vamos a hacer ahora es ver nuestras preguntas de nuestro material. Vamos a compartir pantalla con ustedes, chicos. Por Twitter dice va a renunciar. Ahí está. Tenemos nuestra pantalla para ver algunas preguntas de nuestro material. A ver, un ratito por acá. Ya, ahí está. Por ejemplo, la pregunta número 1. Tenemos una imagen, ¿no? Que dice, los grabados fueron muy utilizados por la burguesía para influir en la conciencia de los masas y obtener su apoyo. En el contexto previo a la Revolución Francesa, ¿qué demostraría la siguiente imagen? A ver, ¿qué demostraría Dado, esta imagen? profe, dado. El profesor dice, los abusos contra el pueblo a través del antiguo régimen. Claro que sí, el antiguo régimen, ¿verdad? Golpeaba al sector popular. Siguiente pregunta. El rey Borbón Luis XVI convocó en el 89 a los estados generales bajo la propuesta de Necker. ¿Cuál es el objetivo de los estados generales? La respuesta pues sería, a ver, Cortito, te profe. escucho, te escucho.
Resolver junto a los tres estados el problema financiero de Francia. Muy bien, excelente. Siguiente pregunta. La batalla de Valmy se produjo entre las tropas monarquistas de Prusia y Austria con el ejército revolucionario francés. Este enfrentamiento se dio debido a qué? ¿Qué cosa es lo que buscaba Prusia y Casita. Austria? Sí. Casa, ganar territorios, claro que sí, anexar territorios. Quieren aprovechar, ¿no? Como siempre. Muy bien, siguiente pregunta. La Revolución Francesa fue uno de los grandes acontecimientos de la historia. Este proceso de lucha buscó poner fin a qué? Al antiguo régimen de Al Al antiguo régimen. al antiguo régimen, claro que sí, excelente, al antiguo régimen. Muy bien, siguiente pregunta. Es uno de los críticos más radicales de la Ilustración. Planteaba que todo el poder proviene del pueblo y es delegado a un miembro de la sociedad. ¿De quién estamos hablando? Voltaire. Voltaire. A ver qué nos dicen los chicos por el chat. Vamos a leer, no, si están escribiendo por el chat. En la pregunta, profesor Voltaire, Voltaire. Muy bien, Voltaire, excelente. Siguiente pregunta. Ahí está. Las causas más importantes que provocaron el estallido de la Revolución Rusa en el 17, ¿cuáles fueron? ¿Cuál sería la clave? Las causas que provocaron el estallido de La la fe, revolución, profesor. el aumento del costo de vida y una crisis agrícola. Solamente el Claro que sí, muy bien, Casa, excelente. Siguiente pregunta. Dice, en 1905 en Rusia se agudizó la crisis económica, política y social. Esto originó una serie de protestas contra la monarquía zarista. Indique el hecho que llevó a esta situación. 1905, 1905. La derrota ante Japón. Claro, la derrota ante Japón. Muy bien, listo. Triunfo bolchevique en octubre permitió el derrocamiento de la burguesía rusa y el cumplimiento de varias reformas. El retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial mediante qué tratado. ¿Con qué tratado Rusia se Brest-Litov. retiró? Versailles. Brest-Litovsk, ¿verdad? Claro, el tratado Brest-Litovsk. Excelente. Siguiente pregunta. La Revolución Rusa tuvo participación de diversos partidos. La primera etapa de la revolución estuvo dirigida por ¿quiénes? Los mencheviques. Mencheviques. Mencheviques, ¿no? Muy bien. La falta de divisas y el mercado exterior, así como la ruina económica después de la guerra civil en Rusia, obligaron a los bolcheviques a tomar medidas. ¿Cómo se llama la política económica? La NEP. La NEP, la nueva economía política de Rusia. Muy bien. Una vez finalizada la NEP, vamos a ver que en el 28 surgieron dos propuestas, revolución permanente y socialismo en un solo país. ¿Quién Stalin. planteó la revolución permanente? Dice, Stalin, profe. Stalin. la primera fue defendida por qué? ¿Por Stalin? ¿Seguro? No, tú Dice por la la B. primera. La B. Ah, por Trotsky. La B. A Trotsky. Trotsky, claro, muy bien, es la revolución permanente, Trotsky. Muy bien, el triunfo de la revolución del 59 y su posterior alianza en Estados Unidos motivó que Kennedy propusiera la aplicación de la Alianza para el Progreso. ¿Qué es la Alianza para el Progreso en los años 50? Ayuda a América Latina. Ayuda a América Latina para evitar que se propague la revolución cubana. Excelente, muy bien. Siguiente pregunta. Durante el oncenio, el Estado movilizó una gran cantidad de población a la construcción de carreteras mediante qué sistema? Ley de la conscripción vial. Conscripción vial, profesor, claro que sí, muy bien. ¿Qué más? La fundación del Banco Central de Reserva del Perú durante el oncenio, que se llamaba Banco de Reserva, y ya con el Sánchez Cerro será Banco Central, ¿qué le permitía al Estado? Acá dice, Regular el crédito. profesor, regular el La crédito y la emisión. Claro, muy bien, excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el partido político de masas que surgió en México durante el oncenio? El APRA. 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 El APRA nunca muere, dicen, ¿no? Habían pasado 45 años desde la finalización de la Guerra de Salitre y no se combinaba el problema de Tacmayarica. Se hizo luego el Tratado de Radagame. Este tratado delimitó la frontera entre ambas naciones y ¿qué estipuló el tratado? La entrega de Arica. La entrega de La Arica. entrega definitiva de Arica a Chile. Ya no lo vas a recuperar, a menos que hagas una guerra ahorita a Chile, ¿no? Y no estamos para guerras. La dependencia económica hacia Estados Unidos en la década del 20, mediante empréstitos, generó grandes obras. ¿Qué acontecimiento internacional afectó esta época? Crack Creo del que 29. La D, Pues creo que el profesor. 29. La B. Muy bien, excelente. Seguimos. A ver, dice, las contradicciones internas del gobierno de Bustamante se agudizaron con la crisis política del 48, donde podría tomar el poder por la fuerza. Indique un grupo social que financió el golpe de Odría. La ¿Quién D, es profe. La D. Profe, la vieja oligarquía agroexportadora. Claro que sí, muy bien. Más de 800 millones de dólares fueron invertidos en corporaciones durante el 80. ¿En qué se concentró la producción? En cobre y algodón. Claro, el boom del cobre, el boom del algodón con el ochenio. Muy bien. El golpe de estado de Odría fue llamado desde Arequipa. ¿Cómo se llamó su golpe de Odría? Revolución Peruana, Arequipazo.
Revolución Restauradora, ¿no? De Odría. Muy bien. El gobierno del 50 al 56 de Odría, ¿no? Ante un parlamento igualmente elegido por voto popular, mantuvo la ley de seguridad interior. ¿Cuál es el objetivo de la ley de seguridad interior? Neutralizar a la oposición. Muy bien. Fueron diversas las medidas de la fase reformista del 68 al 75. La reforma agraria desarrollada por el gobierno de Velasco tenía uno de sus objetivos. ¿Cuál sería uno de los Dedo. objetivos? A ver, la clave dedo dice, profesor, frenar el desarrollo de movimientos rebeldes. Claro que sí, esa es la clave. Siguiente pregunta, documento de Velasco, su plan de gobierno de Velasco. ¿El plan Brady? Inca. No, el plan Inca. El Inca. Cinamos, muy bien, el Cinamos. A ver, dice por ahí, el Cinamos buscó frenar, ¿no? La medida más trascendental del primer gobierno, ¿cuál es? Aparte del Cinamos. El Las relaciones Cinamos. con los países socialistas. Profesor, el Cinamos frena el avance de movimientos sociales y políticos y desarrollos en la primera fase del gobierno. La medida más trascendental del gobierno de Juan Velasco será, La reforma profesor. agraria. Ah, ya, claro, o sea, te están hablando del Cinamos. Claro, te hablan del Cinamos, pero luego te piden otra información, ¿no? Para confundirte. La política económica de expropiaciones con Velasco tenía como objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la política de expropiaciones? Controlar divisas. Muy bien, controlar divisas, tener ingresos. 26. Las tierras expropiadas, ¿no? Por el gobierno de Velasco fueron transferidas a ¿quiénes? Las Cooperativas. cooperativas. Muy bien. Las corporaciones Muy agrarias de bien. interés. En junio del 90, segunda vuelta, Fujimori derrota a Mario Vargas Llosa con votos de ¿quiénes? ¿Quiénes votaron por Fujimori? Ahí sería El PPC y PPC. Acción Popular. ¿Seguro? ¿No era el APRA y la izquierda? La APRE. Claro, es el APRA y la izquierda. Ellos votaron por Fujimori, ¿sí o no? O sea, priistas y los comunistas. Muy bien. La grave crisis de la hiperinflación del 90 fue frenada por Fujimori, ¿no? Medida económica que fue. ¿Cuál es? El shock. El shock. Muy bien. La estabilidad laboral fue un derecho ganado en los 70, pero en el gobierno de Fujimori se realizó una reforma laboral. ¿Qué significó la reforma laboral hecha por Fujimori? A ver, la respuesta es la flexibilización de las relaciones de trabajo. Muy bien. Y Fujimori impulsó una agresiva política de estatización, ¿verdadero o falso? Eso es falso. Mantuvo una alianza con los militares, verdadero. Financió la prensa chicha como mecanismo de distracción social, verdadero. Convocó al CCD para la disolución del Congreso. A ver, ¿cuál es Dedo, creo. correcto? La respuesta, dedito, profesor, 2, 3, 4. Excelente, la clave sería dedo, dedito. Muy bien, mis queridos estudiantes. Hemos hecho 30 preguntas, HP, HU. Y bueno, espero que te siga yendo bien en esta maratón especial. Luego vas a tener otro curso también. Y los mayores éxitos para mis queridos estudiantes del Grupo San Marcos. Gracias a ustedes. Y no te preocupes que a nuestra Miss les voy a pasar las diapositivas para que tengan también las de HU. ¿Ok, chicos? Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Profe, cuídese, profe, gracias.